Cultura San. Conoce más acerca de seguridad alimentaria y nutricional. La importancia de las vacunas. Ningún otro medicamento ha salvado tantas vidas como las vacunas y ha permitido erradicar o controlar tantas enfermedades. Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad en el organismo frente a determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones. El método más habitual para administrar la vacuna es la inyección, aunque algunas veces puede ser con un vaporizador nasal u oral. Normalmente una vacuna contiene agentes que se asemejan a microorganismos causantes de alguna enfermedad y a menudo se hacen a partir de formas debilitadas o muertas del mismo. El agente estimula el sistema inmunológico del cuerpo para reconocer a este agente como una amenaza, destruirlo y guardar un registro del mismo, de modo que el sistema inmune pueda reconocer y destruir más fácilmente cualquiera de estos microorganismos que quieran infectar al cuerpo más adelante. Cultura San. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión. Gracias por acompañarnos en este espacio todas las semanas en el que compartimos con invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y vamos a conversar sobre un tema sumamente importante y es la vacunación. Y sobre todo vamos a hablar sobre la campaña que el Ministerio está llevando a cabo durante los meses de septiembre y octubre para poder llevar a cabo la vacunación y vamos a ver también cuál es el público objetivo. Así que gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que a través de nuestras redes sociales y nuestras páginas web ustedes pueden conocer más sobre los temas que están vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Lisette Barrera, es la coordinadora del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así que doctora Barrera, gracias por recibirnos y por acompañarnos en el programa. Buen día, gracias a ustedes por invitarnos y permitirnos transferir esta información importante para la población. Así es, doctora, es muy importante la vacunación, por eso hemos visto que ustedes están haciendo una campaña, pero antes de hablar de la campaña, me gustaría que podamos sensibilizar e informar a nuestros televidentes sobre la vacunación. Así que vamos a empezar con que usted nos cuente qué es una vacuna y cómo es que actúa. Bueno, una vacuna es un preparado a partir de suspensiones de los microorganismos que causan las enfermedades, ya sea un microorganismo vivo, debilitado o inactivado o muerto, de los virus o bacterias que generan estas enfermedades. Estos, al ser transferidos al niño o a la persona, comienza a generar un proceso de inmunización, que es como producción de defensas para que cuando el niño tenga contacto con el virus de verdad, él ya tenga defensas para poder combatir al virus que podría generarle la enfermedad. Como son pequeñas porciones de estos microorganismos y que generalmente están inactivos, estos no generan la enfermedad en el niño, solamente ayudan a producir la inmunidad o las defensas. Claro, y sabemos que pues esto viene desde hace muchos años en la historia del ser humano, así que me gustaría que nos hable un poquito sobre la historia de cómo fue que se dio esta idea de poner un virus, una pequeña parte de un virus en nuestro organismo para producir precisamente esas defensas y protegernos de la enfermedad. Bueno, en realidad desde hace muchos años, en 1768, Eduardo Jenner, cuando era estudiante de medicina, escuchó una vez que una persona de Escocia que ordeñaba vacas dijo en algún momento de que ella no podía padecer de la enfermedad de la viruela porque ella había estado expuesta a la viruela de las vacas. Entonces él se quedó con la duda, ¿y por qué dice eso? Y al graduarse el médico dedicó muchos años a estudios de investigación relacionados a vacunas, pensando en cómo era posible que una persona dijera que no se podía enfermar porque había tenido contacto con el virus de las vacas. Y al descubrir él, inoculó la linfa, la secreción de una de las lesiones de viruela de una persona que ordeñaba vacas, se le inoculó a un niño para tratar de ver si había una reacción y el niño nunca se enfermó. Entonces eso le permitió investigar más aún para poder determinar que si alguien ya había generado defensas por estar en contacto con ese virus, era probable que eso defendiera que los demás no se produjera la enfermedad. Entonces, en 1798-96, él publica
ya los resultados de esta investigación, y en menos de 10 años esa vacuna ya había sido difundida por todo el mundo, con lo cual se logró eliminar y erradicar la viruela en el mundo. Y de ahí empiezan varias personas a estudiar más sobre inmunología y vacunas, y generando muchas vacunas que ahora están disponibles en el esquema de vacunación nacional. Claro, y es que cada vez vemos que hay más vacunas disponibles para enfermedades, por ejemplo, como hasta para la gripe, ponen ciertas vacunas, ¿verdad? Exactamente, como las vacunas han sido muy exitosas, se ha demostrado de que muchas enfermedades se han logrado controlar, incluso eliminar los virus. Por ser tan exitosa, comenzaron a investigar más para tratar de hacer vacunas para prevenir o evitar las enfermedades más graves que podían generar muerte en los niños, principalmente en poblaciones más vulnerables como los adultos mayores. Y es por ello que cada poco hay una vacuna nueva, que cada día se hacen más caras, pero son muy eficientes y definitivamente conviene seguir vacunando. Claro. Hay dos tipos de vacunación, doctora. Nosotros estuvimos presentes en el lanzamiento de la campaña de la que vamos a conversar más adelante y nos dimos cuenta que había una vacuna bebida o tomable y otra vacuna que es inyectada. ¿Nos puede hablar sobre esas diferencias que existen entre ambas? Bueno, hay muchas vacunas de muchos tipos, pero en particular estas dos que vamos a administrar durante la campaña, de la vacuna SPR, que por sus siglas incluyen sarampión, paperas y rubiola. Son virus vivos, pero que son debilitados, inactivados, para que no generen la enfermedad en los niños, pero que sí motiven el proceso de defensa en el cuerpo. Esta vacuna es inyectada, se pone en el bracito, se pone subcutáneo, es decir, antes de llegar al músculo. No es en el músculo, es en la grasita que está por debajo de la piel y antes de llegar al músculo del niño o la persona. Esta vacuna, al ser inyectada, es viral, inactiva, y eso genera un tipo de inmunidad, de un tipo, digamos. Y está la otra vacuna polio oral, que es contra la poliomielitis, que esta vacuna, al ser ingerida, la inmunidad se hace en el intestino. Se lo traga las gotitas y en el intestino hace una mezcla, digamos, activa todo el sistema inmunológico que está en el intestino, en el estómago, y con eso genera la inmunidad para no tener polio. ¿Estas dos son los únicos tipos que hay o hay otro tipo, cómo se pueden aplicar, digamos? Otro tipo de vacunas como esquemas, sí hay varias. Hay vacunas, como les decía, hay vacunas vivas, atenuadas, inactivadas. Hay unas que son bacterianas, otros que son toxoides, que son parte de las toxinas que genera una bacteria. Se agarra esa porción, se debilita, se trabajan ellas para que simule ser una parte de la bacteria. No es la bacteria en sí, sino que es un derivado, digamos, de la bacteria, una toxina. Se prepara de forma especial que al introducirla al cuerpo de la persona genera la inmunidad igual, sin ni siquiera haber tenido contacto directo con la bacteria. También hay otro tipo de vacunas que usan parte de la proteína del microorganismo que produce la enfermedad. Y hay otras que son de reingeniería genética, que también tiene que ver mucho con fragmentos de las bacterias o los virus. Pero la aplicación de las vacunas siempre es la misma, o bebida o inyectada. Sí, pero cuando es inyectada podría ser intradérmica, que es al ras de la piel, que ni siquiera entra la grasita, sino que en la piel, se hace la vacuna BCG. Se administra en la piel, se hace una burbujita y esa es la intradérmica. Y ese tipo de vacuna es importante ponerla por esa vía porque ahí se absorbe mejor y puede generar mejor la inmunidad. Está la intramuscular, que es la que ya en el músculo tiene que meterse la aguja completa para que llegue al músculo de la persona y que pueda absorber ahí todos los componentes de la vacuna. En esas vacunas tenemos la pentavalente, la DPT, la influenza y muchas vacunas son intramusculares. Y está la subcutánea, que no está ni en la piel ni en el músculo, sino que está en medio. Y esas vacunas son sarampión, rubiola, paperas, entre otras vacunas. Claro. Y también usted mencionaba la edad, por ejemplo, que vimos que, por ejemplo, eran niños. ¿En qué etapas o momentos de la vida es que debe llevarse a cabo la vacunación, hablando de forma general? Bueno, en general hay muchas vacunas que pueden ser administradas simultáneamente. Algunas puede ser que un niño en un mismo momento reciba una tomadita, una inyectada en el brazo y una inyectada en la piernita. Y las edades recomendadas para que las personas no se les olvide la cita para sus vacunas es recién nacido, que se le administra 2 dosis de vacuna, a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses de edad, a los 12, a los 18 y a los 4 años. O sea, son citas muy específicas que las mamás no tienen que olvidar. Eso es hablando de niñez. Ya cuando las personas son adultas, ¿hay algún otro tipo de vacuna
que sea o que esté disponible, digamos, en momentos específicos, porque me imagino que son momentos específicos de la vida en los que necesitamos esa dosis para evitar o prevenir ese tipo de enfermedades. Exactamente, en niñez, como decíamos, recién nacido 2, 4, 6, 12, 18 meses y 4 años de edad. Pero cuando las jovencitas cumplen 10 años de edad, las mujeres especialmente, se administra la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es el virus causante, el principal causante del cáncer cervicuterino. Y adicional se le administra una dosis de refuerzo de la vacuna contra tétanos y difteria a las niñas. Posteriormente, el otro grupo, digamos, objetivo de la vacunación ya serían las embarazadas, que la vacunación de las embarazadas va dirigida a protegerlas a ellas, pero especialmente es para que la mamá se proteja y transfiera la inmunidad a través de la placenta al niño, para que cuando el niño nazca no esté expuesto a las enfermedades del recién nacido. Y aparte hay otros grupos como profesionales de la salud, que somos los principales de riesgo, digamos, de enfermarnos por el contacto con los pacientes y que nosotros podríamos transmitir la enfermedad a otros pacientes que podrían estar más vulnerables por su enfermedad, ¿verdad? Entonces hay vacunas para personal de salud, para estudiantes de escuelas formadoras de salud, estudiantes de medicina, enfermería, laboratorio, porque hay enfermedades que se transmiten por secreciones o por pinchones, digamos, de jeringa. Entonces ellos tienen que estar protegidos contra hepatitis B. Y hay otro montón de vacunas para viajeros, para adultos mayores que están concentrados en asilos, para personas con enfermedades crónicas. Ya son grupos de riesgo que tenemos priorizados y determinados en nuestro esquema de vacunación. Doctora, ¿por qué es importante la vacunación? Hemos visto que en otros países hay movimientos que están en contra de las vacunas. Entonces, me gustaría que fuera muy concretamente por qué es importante la vacunación y qué sucede si entonces, como en otros países, se deja de hacer la vacunación. Bueno, la vacunación ha demostrado ser muy efectiva, ha controlado enfermedades y ha evitado muchas muertes. En el pasado, incluso en Guatemala, morían niños, adultos, ancianitos por sarampión. Pero gracias a la vacunación, al esfuerzo que ha hecho todo el personal de salud, se ha logrado eliminar la circulación de este virus en Guatemala, al igual que el virus de la polio y de rubiola. Entonces la vacunación ha demostrado ser muy importante. No hay discusión en eso, pero lamentablemente en otros continentes se han surgido grupos antivacunas que han querido asociarle a algunas enfermedades que coincidentemente se dieron en algunas personas y se las atribuyeron a la vacuna. Se han hecho varias investigaciones y se ha documentado de que la vacuna no tiene nada que ver con esas enfermedades. Sin embargo, muchas personas creyeron en lo que una persona dijo y publicó de forma irresponsable y dejaron de vacunar a sus niños. Pero ahora el resultado de eso es que en Europa siguen teniendo brotes importantes de sarampión, que de hecho hasta muertes tienen y no han logrado controlar los brotes. Claro, vamos a conversar entonces más ampliamente precisamente sobre el sarampión, pero antes de eso tenemos que ir a un corte, así que gracias, doctora. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por compartir con nosotros. Recuerden, a través de nuestras redes sociales y nuestras páginas web, ustedes pueden tener más información acerca de todos estos temas. Así que nos vamos a un corte, ya regresamos. A través de CESAN Radio puede escuchar temas de seguridad alimentaria y nutricional, consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de su alimentación. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW en el 107.3 FM y escúchelo también en nuestro canal de Mixcloud CESAN GT. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la malnutrición en el país. Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de CESAN, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesan.gov.gt. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos todas las semanas en este programa en el que compartimos con invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional.
Hoy estamos desde las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con la doctora Lizeth Barrera. Ella es coordinadora del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio y estamos hablando sobre la importancia de la vacunación, tomando en cuenta que el Ministerio tiene una campaña que está llevando a cabo durante los meses de septiembre y octubre para vacunar. Entonces vamos a hablar un poco acerca del público objetivo al cual va dirigido esta campaña, pero antes de eso, doctora, me gustaría que nos hable acerca de las dos enfermedades que están, o las más grandes que están ustedes tratando de prevenir a través de esta campaña de inmunización. Y vamos a empezar con la polio. Me gustaría que usted nos hable un poco acerca de qué es la poliomielitis. Bueno, la poliomielitis es una enfermedad viral infecciosa que se transmite de persona a persona. Generalmente esta enfermedad ataca el sistema nervioso, es decir, que lesiona los nervios y puede limitar a la persona o al niño especialmente a que tenga parálisis en sus piernas, que ya no pueda caminar. Incluso en algunos casos, cuando se presenta de forma severa, puede causar hasta la muerte o secuelas para toda la vida. Aun cuando se recupera de la infección, podría quedar con secuelas de atrofia de uno de sus pies, es decir, que ya no se desarrolla una de sus piernas o las dos en algunos casos, quedando alguna secuela de parálisis y de dificultades para caminar. En cuanto al sarampión, es una enfermedad viral también contagiosa. Esta se transmite de persona a persona a través de vía aérea, es decir, a través de la tos, el estornudo, por pequeñas partículas de saliva que van infectadas por el virus. El simple hecho de estar hablando con un grupo de personas, uno podría transmitir el sarampión si las otras personas no están vacunadas. El sarampión es una de las enfermedades muy contagiosas, la más transmisible, y lo peor de todo es que generalmente en niños con desnutrición puede generar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera o incluso la muerte. En Guatemala, en 1990, que fue la epidemia más grande que tenemos reportada y documentada, enfermaron más de 8.820 personas, de las cuales murieron más de 5.000. Es decir, que el porcentaje de letalidad o de personas que mueren respecto a los que enferman es muy alto. Según los libros, lo normal es que, la tasa de letalidad puede ser un 10, un 20% exagerando, pero en Guatemala fue más del 50%. Entonces, por eso la vacunación contra el sarampión se hace cada día más importante para tratar de evitar esta enfermedad. Gracias a los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Salud a través del personal operativo de la red de establecimientos de salud, hemos logrado vacunar a muchas cohortes de niños desde la década de los años 70 y además hemos hecho varias campañas de vacunación como la que estamos haciendo actualmente, que es administrar una dosis adicional de esta vacuna a todos los niños menores de 5 o 6 años, dependiendo del momento en que la hagamos. Y con eso hemos logrado eliminar la circulación del virus de sarampión. El último caso reportado, notificado como endémico o como parte de nuestro país, fue en 1998, es decir, que llevamos muchos años sin sarampión. Lamentablemente el año pasado, como el virus sigue circulando en Europa, en Asia y en varios países de otros continentes, vino una persona guatemalteca que viajó a un intercambio a Alemania y cuando regresó esta jovencita ya venía con el virus incubándolo y al regresar a Guatemala desarrolla la enfermedad. Gracias a Dios se detectó oportunamente y se aplicaron todas las medidas de control oportunas y se controló el caso. No trascendió porque los niños o las personas a su alrededor, muchos de ellos ya estaban protegidos con la vacunación y otros probablemente por las medidas inmediatas de vacunación se logró bloquear y no trascendió a epidemias. Sin embargo, en el resto de continentes el virus sigue presente, a pesar que en todos los países de América habíamos sido certificados en el 2016 que estábamos en buenas condiciones de vacunación y que no había riesgo porque ya estamos certificados de que se había eliminado la circulación del virus. Por las importaciones que han habido de los otros continentes, han habido casos en otros países de América, así como en Guatemala en el 2018. Pero lamentablemente en Venezuela y Brasil no lograron controlar los casos, se perdió el control del brote porque cada caso de sarampión puede transmitir entre 15 a 18, puede infectar entre 15 a 18 personas. Imagínense, yo contagio 15, esos 15 van a contagiar otros 15, cada uno. Y así se va multiplicando el sarampión rápidamente cuando se presenta en comunidades no protegidas por vacunación. Entonces, Brasil presentó más de 10.000 casos el año pasado y Venezuela más de 5.000, casi 6.000. Y Estados Unidos, a pesar que había presentado el año pasado solo 300 y pico casos importados, logró controlarlos en su oportunidad, pero este año ya lleva más de 1.000 casos confirmados en Estados Unidos. Y sabiendo que Guatemala hay muchas personas que viajan a Estados Unidos o de Estados Unidos vienen para acá,
Realmente Guatemala está expuesta a un riesgo alto de que el virus regrese al país y si tiene contacto con alguien no vacunado, entonces ahí está el riesgo que comencemos a diseminar la enfermedad nuevamente en Guatemala. Y es por ello que se hace este tipo de campañas. Definitivamente. Doctora, me llama la atención porque usted cuando hablaba de la polio mencionaba algunas secuelas a largo plazo. ¿Qué sucede con una persona, por ejemplo, que tuvo sarampión y se recupera? ¿Tiene algún tipo de secuela esta enfermedad a largo plazo? No, por lo general no. No, solo obviamente si es desnutrido podría tener, si tiene una encefalitis podría tener otro tipo de complicaciones ya del sistema nervioso y generar algún conflicto, pero gracias a Dios casi no se dan esos casos, pero si en desnutridos generalmente genera la muerte. Ahora, doctora, vamos directamente a la campaña. Me gustaría que usted nos hable acerca de la campaña, cuáles son las principales acciones que promueve, cuáles han sido esas estrategias que ustedes están desarrollando para poder llegar al público objetivo, quién es el público objetivo, alianzas estratégicas que ustedes hayan hecho para poder cumplir y sobre todo la meta que ustedes tienen. Tal vez antes de hablar de la campaña me gustaría hablar por qué tenemos que hacer esta campaña, porque todos los años vacunamos a todos los niños de 1 año de edad y 18 meses, les ponemos 2 dosis contra sarampión y rubiola y paperas. Pero lamentablemente no logramos llegar al 100% de estos niños de 1 año. Generalmente logramos una cobertura entre 86 a 90, 95%, es decir, que cada año vamos dejando un 5%, un 10% de niños desprotegidos. Y en el momento que hacemos una evaluación de 5 o 6 años seguidos, vemos que son muchos los niños que están susceptibles a enfermar en caso que tengan contacto con el virus de sarampión. Es por ello que se determina que cada vez de que el acúmulo de susceptibles, o sea, los no vacunados o los no inmunizados, porque también la vacuna es muy buena, pero hay algún fallo en algunos seres humanos que no reaccionan a la vacuna, a pesar que se le administró. Hay un 3-5% de personas vacunadas que no tienen la inmunidad deseada y es por ello que se administra una segunda dosis o a veces hasta una tercera. Es por ello que cuando miramos que hay un acúmulo de susceptibles, la cantidad muy similar a la cohorte de nacimiento de 1 año, que en Guatemala más o menos nacen entre 380,000 a 390,000 niños al año, ya es indicativo que se tiene que hacer una campaña. Y esta campaña significa administrar una dosis adicional. Esto no es parte del esquema, es una dosis adicional a toda la cohorte de niños menores en este caso, menores de 7 años de edad, para asegurar que todos tengan por lo menos una dosis para protegerlos. Idealmente que tengan 2, y si alguien ya tiene 2 y le ponemos la tercera, no hay ningún problema. No genera ningún conflicto, al contrario, más fortaleció, más seguridad de que este niño sí hizo la inmunidad, ¿verdad? Entonces es una dosis adicional tanto de sarampión y como de polio que vamos a administrar en esta campaña. La población objetivo, como les decía, menores de 7 años, pero la vacuna polio va dirigida desde los recién nacidos, a pesar que no es parte del esquema polio en los recién nacidos, sino que empieza a partir de los 2 meses. En este tipo de campañas sí se recomienda de que de recién nacido ya tenga una dosis de polio tomadita, hasta los menores de 7 años. Eso nos hace un total de 2.697.417, algo así, los que tenemos que vacunar con una dosis de polio. Pero para sarampión, como esta vacuna se administra a partir de 1 año de edad, entonces ahí no vamos a cubrir a los menores, sino que solo a partir de 1 año a menores de 7, que son más o menos 2.300.000 niños. Entonces esa es nuestra meta, tenemos que cumplir mínimo el 95% de estas cohortes de 2.700.000 niños, más o menos. Porque si no logramos esa meta de 95 es como que no hubiéramos hecho nada. Sería lo mismo que hacemos todos los años, una cobertura entre 86 y 87%. Esta campaña la empezamos el 1 de septiembre de este año y va a concluir el 11 de octubre de este año, es decir, 6 semanas. En 6 semanas realmente es un gran desafío poder cubrir a más de 2.600.000 niños que vacunar. Claro, y precisamente eso va mi siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que propone para el ministerio el llevar a cabo esta campaña? Bueno, en principio tenemos que cumplir la meta del 95%, lo cual es desafiante y es difícil y requiere mucho compromiso y trabajo y esfuerzo del personal de salud a nivel local. Otra de las dificultades es de que tenemos el recurso humano limitado, considerando que muchas personas no demandan la vacuna en el servicio, sino que pretenden que lleguemos a su casa a vacunar. Esto genera mucho desgaste porque un recurso humano dentro de la institución puede que vacune entre 50 a 100 niños en el día,
y si son 2 o 3 personas en el servicio, ya podríamos decir que tuviésemos la capacidad de 200 o 300 niños en un día. Pero al salir a las comunidades, todo el tiempo que se invierte en caminar, en cargar todos los insumos, llegar a la comunidad, llamar a la gente, esperar que lleguen, y considerando los tiempos de la jornada laboral, están efectivamente unas 3, 4 horas en la comunidad y ya tienen que irse de regreso caminando al servicio de salud. Entonces ahí se limita la producción. A veces vamos a comunidades en que se vacunan solo 10, 20, 30 niños. Entonces realmente el desafío es el recurso humano, pero si la población asumiera su responsabilidad como padre, madre o encargado de los niños de llegar al servicio de salud, sería mucho más fácil para el ministerio, con el recurso humano que ya tiene, poder ofertar este servicio y hacerlo más rápido y cumplir con las metas establecidas. Otras dificultades es la movilización del personal. Estando en el servicio, obviamente todo está ahí, todo es más fácil, todo es más limpio, pero si hay que transportar la vacuna a las comunidades, ya son otros desafíos no tienen vehículos para poder ir hasta la comunidad. Muchas veces tienen que pedir jalón o en camiones de distribuidores de aguas, a veces en caballo, a veces como pueden. Llegan, tienen que llevar más de 2 termos para llevar todas las vacunas que se necesitan, porque las vacunas se tienen que transportar en cadena de frío, es decir, en refrigeración. Eso significa de que se expone la vacuna a cambios de temperatura fuera del servicio. Claro, el personal conoce las normas de la cadena de frío y trata de cumplirlas al máximo para lograr que la vacuna se conserve bien, pero es otro desafío, ¿verdad? Que se pone en riesgo la calidad de la vacuna. Tienen que cargar muchos instrumentos e insumos para poder ir a la comunidad y que también dificulta, por ello es de que es muy necesario que la población nos busque en los servicios de salud para que nosotros podamos ofertar más efectivamente el servicio de vacunación. Muchas gracias, doctora. Para finalizar, me gustaría que rápidamente entonces brinda un mensaje a nuestros televidentes para que se acerquen a los diferentes centros y puestos de salud para que sus niños puedan obtener esta dosis de vacunación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y compartir, y aprovecho para pedirle a la población en general que aprovechen esta oportunidad. Las vacunas no son baratas. Realmente al gobierno de Guatemala le cuesta mucho invertir en comprar vacunas. Solo en esta campaña de vacunación se va a invertir más o menos 44 millones de quetzales. Es un insumo muy importante que protege y salva vidas. Es por ello que la población tiene que aprovecharla. No importa si en algún momento le dijimos que ya tiene el esquema de vacunación completo su niño, en este momento no es tan importante el antecedente vacunal, porque en una campaña es administrar una dosis adicional. Es decir, aunque tenga 2 dosis, igual tiene que llegar a los servicios de salud para poder ser vacunado y beneficiado con esta dosis, y así garantizar como país, como salud pública, que tenemos a todas las cohortes menores de 7 años protegidas contra sarampión y rubiola. Es muy importante que lleven su carnet de vacunación, porque así aprovechamos, ya que tenemos contacto con ustedes, podríamos verificar qué otras vacunas le hacen falta para poderle recomendar en cuánto tiempo le toca y que pueda llegar al servicio de salud para darle seguimiento a su esquema. O en caso sea posible que lleguen a los servicios, ahí mismo se le puede continuar el esquema de vacunación. Y otra cosa importante, que el carnet nos sirve para registrar la dosis de campaña. Después de que terminamos la campaña, hay varios consultores internacionales que nos apoyan con este proceso, aparte del programa de inmunización de supervisión del ministerio y personal de las áreas. Vamos a hacer monitoreo rápido de vacunación para verificar que realmente todas las comunidades de los municipios fueron vacunados. Entonces pedimos el carnet para verificar que sí tiene anotada la dosis de campaña. Por eso es muy importante que lleven su carnet, que lleguen a los servicios de salud, que aprovechen esta posibilidad de vacunar nuevamente a sus hijos para protegerlos y así evitar que se enfermen o que se mueran a raíz de que tengan contacto con el virus de sarampión o polio, que podría venir a Guatemala. Gracias a Dios en este momento no hay, pero que estamos en riesgo de que regrese, dado que todavía sigue circulando en los otros continentes del mundo. Muchísimas gracias, doctora Barrera, por compartir con nosotros esta información y ese mensaje. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por compartir con nosotros. Recuerden, todas las semanas tenemos este espacio para poder llevar hasta sus hogares temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Recuerden visitar nuestras redes sociales, así como este programa y nuestros programas de radio. Pueden volver a verlos y escucharlos a través de nuestros canales de YouTube y Mixcloud CESAN GT. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana.